preguntara, porque Federico tenía mucho interés en hacer una mención y una presentación de nuestro querido Esteban. Ahora, si me lo permitís también, antes de bajarme, quisiera deciros que iniciamos también el curso con la imposición de la medalla de oro del doctor Enrique Cantillo el día 14 en el Círculo de la Amistad, y cualquiera que quiera conseguir su entrada, pues ya están hechas, están localizadas, se venden en el Círculo y también a través de una cuenta del Ateneo para aquellas personas que nos quieran acompañar. El acto será eminentemente artístico y emotivo, por toda la singularidad del personaje y porque así lo queremos desde el Ateneo, una institución pues sin ánimo de lucro y eminentemente artística y carácter social, humanitario, en fin, reunimos todos esos valores y pretendemos llevarlos a cabo. Así que nada, sin más dilación, pues ya con Carmen Galán y luego con Esteban. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Sí, mira, voy a poner aquí, así. Voy a dar lectura, porque como decía ella, pues Federico no podía estar aquí, entonces por letra, por su letra, ¿verdad? Voy a dar lectura a las palabras que él tenía tanto interés en transmitir, agradeciendo muchísimo la presencia en primer lugar de Esteban Hernández por ofrecernos tu tiempo, Esteban, y también por todos vosotros y vosotras por estar aquí hoy con nosotros. Él nos quiere transmitir: pido disculpas por mi ausencia debido a fuerza mayor. Hemos comenzado un nuevo curso, una nueva andadura, un ciclo donde la cultura, en su más amplia extensión, impregnará estas paredes en homenaje al Ateneo que fundaron y desarrollaron los clásicos griegos, generando un foro de tolerancia, respeto y ciencia en su máxima extensión. Los actores han dado paso a otros tantos y a otros tiempos, pero la idea es generar, crear un guión que sea inalterable y que oscile entre la existencia y el hogar, que siga desplegándose como un atlas multicolor en sus tres más importantes actores, que serían el planteamiento, la trama y el desenlace. Nos dice: gracias a todos vosotros, actores y espectadores, de esta comedia-tragedia que de alguna forma interpretamos entre todos nosotros con la presencia. Esa es, en definición, su majestuosa belleza. Hoy descorremos el telón con el deseo de que tengamos mucha niebla. Me explico, porque la atención, la asistencia a la conferencia, al teatro, con los caballos, ¿verdad? Pues mientras más personas estaban en aquel evento. Ese es nuestro deseo y proyecto. Y nuestra mente, pues, nada. Federico Lucas de Torres, presidente de la Ateneo. ¿Vale? Y ahora yo voy a también permitirme pasar a presentar a Esteban. Esto es un reto para mí, Esteban. Lo tengo todo privilegiado porque muchas veces nos dan la idea, pero luego nosotros queremos transmitir un poco. Y son muchas cosas. Voy a cortar un poquito para que sí. Acércate un poco. Ah, sí, perdona. ¿Ahora? Sí. Pues, como decía, en realidad voy a hacer un resumen. Tiene una trayectoria impresionante el tema, que muchos de nosotros la conocemos, pero hay cosas que a lo mejor se nos pueden hasta pasar. Y voy a hacer solamente hincapié en aquellas cuestiones que considero que no deben de pasar, esa verosimilidad. Una de ellas, la primera que puesto uno, es que es un magnífico investigador. Un investigador que ha llegado muy lejos por todas las ideas, todos los proyectos, con una gran innovación en los programas que ha ido presentando, pero también yo lo que valoro muchas veces es un gran profesor. A mí me gusta más decir un gran maestro,
porque desde luego lo que es un maestro tiene otra versión, ¿verdad? Son muchas las personas discípulas que consideran que son pues, figuras del maestro Esteban Hernández. Y luego también un gran comunicador, pues siempre está intentando transmitir, ¿verdad?, todo lo relacionado con la ciencia. Y así, haciendo ese resumen que decía que iba a presentar, transmitirme también que él estuvo un número de años, unos 10 años, trabajando en el Banco de Hemoplasma de la Junta de Andalucía. La verdad es que él ha sido siempre el referente ahí, y como él intenta transmitirnos, es como un museo poco visible, que no se visita. Es un banco de hemoplasma y, como bien dice, es una colección de semillas de una variedad enorme de especies que están en peligro, incluso en extinción, pero que es en una muestra importantísima por la biodiversidad. Entonces, aunque no es visible en sí, no se visita tanto, pero desde luego es el patrimonio en realidad y es donde está. Bueno, también en el Jardín Botánico, pues él fue presidente del Jardín Botánico, pero también llevó la dirección científica del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha y ha sido también secretario general de Jardines Botánicos Internacionales, y por lo tanto pues, también tiene ahí un papel muy fundamental. En colaboración con el Ministerio de Agricultura y también de Medio Ambiente, ha participado también pues, en la NUMA, Medio Ambiente, en la FAO, y que también tenemos aquí a Pepe Esquina. A Pepe Esquina le gusta que digamos Pepe, no José. Y bueno, pues también decir que la diversidad en todo lo que es su experiencia y su investigación se pone en manifiesto en su participación, en su estudio, también en arqueología. Algo así, ¿no? Arqueobotánica. Y también la etnobotánica. La etnobotánica, muchos de los botánicos intentamos transmitir la importancia que tienen las plantas para la vida en general, y siempre hacemos referencia pues, a Esteban Hernández, porque yo creo que es una generosidad enorme la que ha dedicado a lo largo de toda su carrera científica y académica a la escritura, porque Esteban, gracias a ti, pues somos muchísimas las personas que podemos formarnos y podemos aprender de toda esta ciencia. Así que te lo agradecemos mucho, transmitir que, bueno, ya decía que el currículum es muy extenso, tiene más de 400 publicaciones, intervenciones en congresos, en simposios y más de casi 300 conferencias invitadas. No, yo creo que no sabe decir que no, ¿verdad? Así que, pues bueno, le voy a dar la palabra a él para no dilatarle más tiempo. Quiero agradecer también a tantísimas personas que sabemos que tienen muchísimo deseo a nivel internacional de estar hoy aquí con nosotros, que tendrán la posibilidad de poder estar a través de la grabación que vamos a hacer de la conferencia. Bueno, voy a dar este tema. Gracias. Gracias a los asistentes del Aeropuerto de Madrid esta tarde y gracias también a los que van a oír esta charla, porque inicialmente estaba previsto hablar con el streaming y pues había unos cuantos colegas de varios países, de Costa, de Argentina, de México, de Egipto, de Portugal, creo que hasta de Irán. Estaban esperando de conectarse y por supuesto en España, de varias universidades. Entonces yo creo que como se está grabando pues van a poder verla y por lo tanto quiero saludarles a ellos y agradecerles también el tiempo que van a dedicar a escuchar algo que no es un tema que se les esquematizar para hablar en una tarde de comienzo de otoño en Córdoba, pensando en Holanda y pensando en el mundo de las plantas. No, es el resultado de un proyecto de investigación que tiene
menos 35 años de experiencia, de trabajo. Un proyecto en el que han participado especialmente las personas que están ahí fotografiadas, y voy a mencionar pues, a las dos grandes filólogas analistas con las que cuenta la Universidad de Granada y el CSIC, Inspiración García Sánchez y Julia María Carabaza Bravo, que han sido, no las únicas, os mencionaré algunas más, pero sí las grandes luces que han iluminado pues, un itinerario que he tenido la gran suerte de seguir en la vida, en una caverna en la que me hubiera ido pues, dando golpes por las paredes sin ver, si no fuera porque ya se iban iluminando con su capacidad, no solamente de entender el árabe antiguo, el árabe clásico, el árabe del andalusí, sino de interpretar junto conmigo, juntos, trabajando en un equipo multidisciplinar, lo que se escribió durante siglos, especialmente desde los siglos XIII y XIV. Digo que no son solamente inspiración y Julio Carabajo, porque ha habido más personas, y las hay, y sigue habiendo, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Granada, del CSIC, personas como José Jiménez, como Enriqueta Martínez Fuera, personas como, pues, en este momento, arabistas nuevas que se han incorporado, como Inmaculada Camarero o Carmen Ferrero. Es un proyecto en el que se han involucrado más personas, como digo, Francisca Tarifa, Francisca Herrera, etc. Botánicos, agrónomos, junto con analistas, hemos ido realizando un trabajo de investigación que creo que va dando sus frutos gracias también a la ayuda que hemos tenido en esos años pues, de diferentes proyectos nacidos pues, de la ayuda de la Agencia Española de Investigación, de fondos europeos, nacidas también pues, por ejemplo, de otras plataformas de reparación internacional como CITED, y sobre todo lo que insisto en los tres organismos que son las universidades de Granada, Córdoba y el CSIC. Voy a hablar del Andalus. Hablar del Andalus no es hablar, por supuesto, de Andalucía. Hablar del Andalus es hablar del territorio dominado por la cultura musulmana y progresivamente reducido a lo largo del tiempo entre los siglos VIII al XV. Voy a hablar del Andalus, que es, ante todo y por encima de todo, un capítulo importante de nuestra historia y un capítulo importante de nuestro patrimonio, como voy a intentar demostrar. Es un territorio en la proyección espacial de Al-Ándalus que se va reduciendo, en el que pasan muchas cosas, en el que hay pues, indudablemente acontecimientos bélicos, aunque no es el resultado, desde luego, de una reconquista, para insistiré en ese tema, es el resultado de unas guerras internas entre diferentes reinos. Una vez eran cristianos contra musulmanes, otras veces eran musulmanes entre ellos, otras veces eran cristianos entre ellos, pero el final se decantó por algo que muy después se empezó a llamar reconquista. Tiene unos hitos en los que efectivamente sí hay unas invasiones, no la primera, no la del siglo VIII, sino la ayuda que pide Almanzor al reino cirí del norte de África para que venga en su ayuda, cuando está a punto de cae finalmente el califato. Invasiones que luego se producen con los almorávides, con los almohades. Ocurren muchas cosas en esos siglos, pero el resultado, voy a recitar frases para entender primero en unos segundos lo que fue Al-Ándalus. Insisto en que no fue una superficie ni constante, ni concreta, ni un tiempo concreto. Fue eso, un fenómeno, un hecho fenomenológico, un acontecimiento en el espacio-tiempo. Cito frases en rojo de Emilio González Ferrín, catedrático de Historia, en su libro Historia General de Al-Ándalus, frases de Eduardo Gonzalo Moreno en su reciente libro Historia Diversa, y alguna frase de Ortega y Gasset que me ayuda a recordar que una reconquista que dura 8 siglos no es una reconquista. Idea en la que Gonzalo Moreno explica, insiste detalladamente, y sobre todo quiero recalcar la opinión, la visión de González Ferrín al decir que Al-Ándalus, ante todo, pues
dinámico, imprescindible para entender la historia y esencia de Europa, no solamente de España, consecuencia no solamente de eso, una relación con el mundo musulmán, con el mundo islámico, con la cultura islámica, sino también consecuencia de nuestro pasado hispano-romano y de nuestro pasado y relación con Bizancio e incluso de influencias orientales muy importantes como la de Egipto o como la de Persia. El resultado de todo eso fue que se vivió un auténtico renacimiento adelantado en 400 años. Esto no es opinión, o sea, coincido en esa opinión, pero no es opinión mía, la que se hace por muchos autores. No he citado, por cierto, y lo he hecho aposta, la obra de Andrew Watson, porque es quizá la más citada a nivel internacional y por conocida, la dejo ahí. Pero con Watson, como González Ferrini y como muchos otros, pues valoran la cantidad de médicos, cirujanos, literatos, artistas, filósofos, astrónomos, matemáticos, agrónomos, botánicos, farmacéuticos, poetas, etcétera, que vivieron en Al-Ándalus, que nacieron en Al-Ándalus, que fueron parte, que son nuestros antepasados, mal que les pese a todos, que son nuestros antepasados. Esto puede ser opiniones transmitidas, pero lo que no va a ser la opinión transmitida es la que ahora voy a desarrollar. Pero antes de desarrollarla, porque procede de mi propia experiencia y de mi propia investigación, quiero insistir en la idea de que vivimos a espaldas de Al-Ándalus, que vivimos completamente, o casi ignorando por completo lo que significó Al-Ándalus. Y esto tampoco es que te vamos descendiendo demasiado culpables por eso, porque todos los pueblos pasan lo mismo. Vas a Turquía e ignoran su pasado bizantino, y vas a Egipto e ignoran su pasado alejandrino, o sea, su pasado ptolomeo con influencia helénica. Y vaya donde vaya, siempre hay un capítulo de historia que a ese país o a esa sociedad no le interesa recordar. Entonces, eso es lo que parece que nos pasa a nosotros con Al-Ándalus. Vivimos a espaldas de Al-Ándalus. ¿Por qué pongo esa imagen? Bueno, esto es una anécdota para ilustrar cómo vivimos a espaldas de Al-Ándalus, cómo vivimos a espaldas a veces de otras cosas. Cuando llegué a Córdoba, no sé si fue la primera vez, pero sí un poco la primera vez académicamente en serio, fue cuando estudiaba yo agrónomos, estoy hablando de los años 60, en cuantas décadas, era por Córdoba. Y recuerdo que en ese viaje académico con mi escuela de Madrid, pues tuvimos un día o 2 días sueltos para visitar Córdoba culturalmente, y uno de mis compañeros, un Fernández de Córdoba, de apellido, que seguramente andará por ahí, espero que todavía ande por ahí vivito y coleando, pues después de invitarnos a unas cervezas entendidas nos dijo, y ahora os voy a llevar al río, y nos dejó al río. Y cuando llegamos al río dijo, triste, Córdoba vive a espaldas del río, ignorando el río. Por eso, cuando años después, unos cuantos años después, varias décadas después, el Ayuntamiento de Córdoba me ofreció, estábamos estudiando en la Universidad de un Jardín Botánico, me ofreció varias alternativas en las que estaban la finca de Patriarca, recuerdo perfectamente, y un territorio extraño, lleno de basuras de restos de la poda de los jardines de Córdoba, pero a orillas del río, dije, basta de vivir ignorando el río. Y les dije a los municipios, vamos a elegir la orilla del río. A partir de ahí yo creo que el río empezó a cambiar. Hoy día, el Jardín Botánico es otra cosa, no es esa imagen. Hoy día el cartel del Jardín Botánico está oxidado en las indicaciones de las calles de Córdoba ya y despintado, pero hoy el río vive, hoy hay una vida en el río, ya Córdoba ya no vive a espaldas del río. Bueno, pues eso me gustaría que pasara con Al-Ándalus, y que dejara de ser Al-Ándalus la tierra de moros y cristianos. Moros y cristianos, por cierto, se ve así en el fondo, es una comida típica en Cuba. Claro, la idea, el antagonismo entre moros y cristianos se lo hemos llevado a los cubanos, por supuesto, y se han quedado con la tradición, pero las guerras y las batallas de moros y cristianos continúan en muchos pueblos de Córdoba. Y atención a cómo arranca la historia del antagonismo con un prócer de la Iglesia
a finales del siglo XV, comienzos del XVI, cuando el cardenal Cisneros le encarga escribir la primera historia, el primer tratado de agricultura. Mentira, que el primer tratado de agricultura, lo voy a demostrar. Se habían escrito muchos tratados de agricultura antes, pero Alonso de Herrera, en su atrevido primer libro de agricultura, con todas las peticiones, dice, y aún los que no son de una ley, o sea, de la misma ley, no han de estar juntos, que lo bueno no se dañe con lo malo, que en un cabo y en lo mejor vivan los cristianos, en otros los moros, en otros los indios. Xenofobia y más cosas que descubrimos luego en alguna otra clase de Alonso de Herrera. Pero ahora ya voy a mi investigación. Lo que les voy a contar a partir de ahora, insisto, no son opiniones, ni citas de otros autores, es la consecuencia de la investigación de 35 años de un equipo multidisciplinar trabajando ahora en mano de las obras. Pero ¿cuál era nuestro objetivo y cuáles han sido nuestras conclusiones? Pues Al-Ándalus fue cuna de ilustres agrónomos, de médicos, botánicos, farmacéuticos, de importantes textos de agronomía, botánica y farmacia. Fue un destino de la introducción, un campo de experimentación, domesticación y selección de muchos nuevos cultivos, especies y variedades, tiempo y lugar para la consolidación de una gran parte de la flora agrícola de orígenes asiáticos y africanos. Fue un centro de concentración de gran diversidad agrícola. Nosotros, en nuestro tratado, en nuestra flora, vamos a alcanzar, sin duda, las 600 especies. 600 especies en cultivo, que además de eso, no me atrevería a decir que conocían el de la flora autóctona cerca de 4.000. También lo puedo demostrar. Pero 600 especies en cultivo, y no ha llegado a la flora americana, que no ha llegado el tomate, el pimiento, la patata, el girasol, que no ha llegado nada ni a los frutos tropicales de América, que nos falta casi todo lo que hoy forma parte del 50% de nuestra cesta de la compra. Bueno, pues 600 especies en cultivo hubo ya gracias al Al-Ándalus. Un auténtico renacimiento en el campo de la agronomía y de la botánica. Una plataforma geográfica, además, para lanzar luego todos esos cultivos a partir de finales del siglo XV hacia América, porque es la experiencia de Al-Ándalus la que lo va a permitir. Así que nuestros objetivos, que nos planteamos desde el comienzo, fueron los de identificar las especies citadas en los textos agrícolas y botánicos, pero pensando en lo agrícola y forestal, analizar las técnicas de cultivo y aprovechamiento descritas, identificar topónimos, agrosistemas, paisajes agrícolas y forestales, analizar los conocimientos sobre la flora tanto cultivada como silvestre si queda aprovechada para alimentación, por ejemplo, como medicinal, identificar y valorar usos y saberes y virtudes y aplicaciones, contribuir al conocimiento de la historia y procesos de dispersión y domesticación de los cultivos, y utilizar todo ese patrimonio, y el rojo pongo, una vez recopilado para su conservación y uso como herramienta de innovación agrícola y forestal, porque ese era nuestro objetivo como ingenieros también, el de innovar, pero innovar leyendo el pasado, leyendo el futuro, aprendiendo del pasado. El trabajo no era fácil, el método de trabajo no consistía solamente en traducir, no teníamos un diccionario online que nos fuera contando qué es lo que decían esos textos. Había que hacer una interpretación primero filológica de cuál era el término, o sea, qué palabra era la que estaban utilizando. O sea, si yo traduzco a rojo, por alguna razón le estoy traduciendo a rojo, o sea, le tengo que decir a la revista por qué dices a rojo y no dices otra cosa distinta. Si yo digo, bueno, esa es la primera fase. La segunda era hacer un diagnóstico de cada vez, porque para interpretar qué planta era la que había detrás de una palabra que por supuesto no estaba ni en latín, ni en científico, ni en nada, de nada, había que tener una diagnosis. ¿Y no había un dibujito? Pues no. Tiene sabido cierta animación a la iconografía de los textos árabes y de la cultura árabe. Nos hemos encontrado tan solo en un 5% de los casos con unas fuentes documentales que tuvieran algo de iconografía. En el 95, casi el 99% era puro texto árabe, escrito además, escrito manualmente, por supuesto. Pero es que esos caracteres, esa diagnosis, había que hacerla en base a caracteres no solo morfológicos,
sino agronómicos. ¿Cuándo se siembra? ¿Cuándo se conecta? ¿Cuándo se cosecha? ¿Qué es lo que se hace con ella? La saquilla, ¿cómo la propagan? Todo eso eran vistas, todo eso eran alimentos etnobotánicos. ¿Para qué lo utilizaban? ¿Cómo lo utilizaban? Geográficos, ¿de dónde venían? ¿Dónde la cultivaban? Todos eran alimentos, eran herramientas para la diagnosis, para decir, ya está, estamos hablando de la berenjena, estamos hablando de el cenizo. Y además de todo eso, hay algo importantísimo, que es el posibilismo histórico y geográfico. Sí, ¿eso qué es? Pues conocer la historia de las plantas. Que uno no puede decir, esto era el tomate, pero el tomate va a ser el tomate de América. Por mucho que la diagnosis te parezca que había que saber cuál era la historia de todas y cada una de las plantas para establecer ese posibilismo. Y con todo eso se identificaba. Y tras la identificación, la flora no acababa en ya está, una lista de especies. No, había que valorar la población. Había que valorar y comparar con los procedimientos actuales y de ahí sacar conclusiones. Bueno, todo eso es lo que se ha hecho. Eso es lo que se ha hecho en esos volúmenes que se me olvidó citarlo y creo que soy injusto, lo está publicando el Ministerio de Agricultura y últimamente también con la colaboración y ayuda económica del Ministerio de Agricultura para el trabajo de traducción. Y todo esto empezaba pues por el tiempo anterior, los tiempos anteriores. Claro, no podíamos introducirnos en el mundo de Al-Ándalus sin conocer lo que ellos habían aprendido, leído. ¿Cuáles eran las fuentes? Que no eran campesinos los que escribían. Algunos tenían experiencia de campo, mucha experiencia de campo, experimental y como agricultor, pero eran sabios que conocían quién fue Aristóteles, quién fue Teofrasto, quién había sido Aristóteles, quién había sido Columeno, Plinio, quién había sido, conocían la agricultura nabatea, una agricultura que se escribe durante varios siglos en lo que hoy es el actual, más o menos, Jordania, que conocían la obra de los autores bizantinos, de las geopónicas, conocían todo eso, conocían la obra de Isidoro de Sevilla. Y si ellos lo conocían, nosotros teníamos que conocerlo previamente para poder comparar luego lo que iban a escribir, de dónde venían, y si venían de esos autores o si había aportaciones nuevas. Bueno, ese trabajo no es que lo hayamos hecho, es que seguimos haciendo. Y ahora ya vienen los textos árabes. ¿Y los textos árabes de quiénes? Pues de todos estos señores, al menos. Los que pongo ahí son, básicamente lo voy a llamar agrónomo-forestales, porque ya no me atrevo a decir solamente agrónomos. Hay un término muy bonito que hemos rescatado que es el de geóponos, especialistas en geoponía, en el estudio de las ciencias de la tierra, porque eran agrónomos, eran forestales y sabían mucho también de ganadería y de suelos y de clima. Nuestros geóponos pues arrancan con David Ben Said, el autor del primer calendario, del calendario agrícola primero escrito del siglo X en Córdoba, como lo es, y siguen por otros muchos autores como el toledano Ibn Wafi, como el sevillano Ibn Kayat, como el toledano también Ibn Basal, que fue un discípulo de Ibn Wafi, como el de nuevo hispalense Abdul Jair, como el granadino Al-Tignani, o el almeriense Ibn Uyun, o bueno, otros autores. Y como ven, estoy hablando no de personajes nacidos en Damasco, estoy hablando de señores que han nacido, que nacieron en Toledo, en Jaén, en Sevilla, en Córdoba, en Almería, que ojalá sean nuestros antepasados. Yo sueño con alguno de ellos. Mis colegas tienen, así decimos, sus títulos, tienen cada uno una obsesión con uno de los autores. Yo les aseguro que sueño alguna vez con uno que se llama Abul Hayy, y porque había que entender quién fueron, había que entender por dónde estuvieron, qué pensaron, qué vieron, qué sentían al ver, al cultivar y al ver y al conocer esos paisajes. Bueno, toda esa experiencia, además, había que sumarla a la experiencia de un gran botánico que desconocen los botánicos de
de este país, que siguen desconociendo la primera flora ibérica, que la primera flora ibérica no es ni la gran flora que ha habido en el Real de Córdoba, ni la de Wilcon, ni la que intentó empezar a escribir José Quer, no, la primera flora ibérica la escribió un hispalense sevillano que se llamó seguramente Abujay. ¿Tenemos alguna duda con el reino antiguo? ¿Nos queda alguna duda? Por eso tendremos que llamar a la obra por su nombre, la Funda, el Dat al-Tabib, el libro guía, dice en árabe, que todo médico tiene que saber, y luego dice algo así, que todo ciudadano que no sea tonto, más o menos tiene a decir en árabe, para, si quiere, por ejemplo, curar sus enfermedades. Es una obra en la que se describen más de 4.000 especies. Más de 4.000 especies. Y es un señor que casi no viajó, porque lo supo que sí, que viajaron, que llegaron hasta los locales, que llegaron hasta Turquía, como en Basal, pero Abujay tiene una experiencia principalmente del territorio andalusí. ¿Y cómo es posible que describa casi 4.000 especies? Y seguimos diciendo que la flora ibérica ha sido estos sus autores. Pues no, siglo XI, XII, Abujay, o con la duda de la repito, hay que saber, además, y conocer también lo que escribieron los geógrafos, lo que escribieron los médicos, lo que escribieron los farmacéuticos, y Benalbaida, un señor de Benalmádena, sí, en la playa. Este sí viajó, entiendo, pero curaba enfermedades con sus conocimientos de farmacia. En Benalmádena están muy orgullosos, tienen su estatua levantada a Benalbaida. A ver cuándo en Sevilla le levantan una estatua a Abujay. Hay que ver lo que dijeron los geógrafos, como Al-Idrisi o Al-Macari, y hay que juntar toda esa información para ir escribiendo, y hemos ido escribiendo, no solamente una flora que varios volúmenes lo va publicando el Ministerio de Agricultura, sino en diferentes volúmenes de una revista que publicaba el CSIC, la Escuela de Estudios Árabes, Ciencia de la Naturaleza en Al-Ándalus, o en algún capítulo por ahí, no sé, los invitaron a escribir, por ejemplo, de la Universidad de Harvard sobre las plantas ornamentales en la Edad Media musulmana, y publicaciones que hemos ido haciendo por ahí que lo irán saliendo. Hay dos publicaciones, de verdad que que lo que les digo es cierto. Todos vivimos con el acoso de Research Gate y de la academia y de todas esas estructuras que nos amenazan a diario con usted ha sido citado esta semana 17 veces, usted para que nos inscribamos y averiguemos quién nos cita. Diariamente recibo información de las lecturas y citas de estos dos trabajos, de dos trabajos publicados en Economic Botany. Uno se llama Economic Botany and Botany in Al-Ándalus. Un patrimonio desconocido de la humanidad, lo titulamos. Y el otro es un trabajo que demuestra que los tulipanes fueron cultivados en Al-Ándalus 400 años antes que los Países Bajos. Bueno, luego volveré a ese tema. He hablado de agricultura y tengo que hablar también de ciencias forestales. Sí, porque hemos descubierto que y esto no estaba hasta que nuestro trabajo de esta flora agrícola y forestal no se ha desarrollado, no estaba escrito. No estaba escrito que había una ciencia forestal también importante. Hay alguna publicación de la que no voy a hacer ahora mención directa, pero sí voy a decir que, por ejemplo, de los paisajes que hemos podido interpretar que se hablan en estas obras, descubrimos que se conocen, por supuesto, los bosques mediterráneos, los bosques de Cocinas, las dehesas, que se conocen los salinares, los ventiscales y matorrales termófilos, que se conocen los pinares y diferentes tipos de pinares, ahora llegaré a eso, que se conocen las tejeras, los librales, los bosques mixtos de frondosas, los bosques de galería, las alamedas, las veras, las olmedas, las farinedas, las anisedas y avellanedas, diferentes formaciones termófilas riparias como tarajales, como los otros dadelfas, tamujáes, formaciones de tabujos y pseudotibios, que no me lo estoy inventando, es que hablan de estas plantas y hablan de sus paisajes, que hablan de sotos de laureles, los jarandros, las riberas y caminos con almeces,
que hablan de madroñales, de jarales, de roderales, de retamares, de cojeras. Sí, ¿cómo no va a haber una ciencia forestal? ¿Cómo no va? Estos señores fueron grandes forestales. Bueno, pues he intentado en unos cuantos años desde mi asignatura, ya no me imparto, de botánica forestal, llevar esta conciencia también a los forestales, que el pasado de los libros forestales también lo podemos encontrar en el suelo ibérico, en Al-Ándalus. Y atención, que no son solamente plantas, que son ideas, que son conceptos, que son procesos, que son fenómenos. Por ejemplo, frases que tienen un fenómeno detrás. Se trasladan de los montes a los huertos. Y eso nos lo dicen cuando hablan, por ejemplo, de la encina, o nos lo dicen cuando hablan del rusco, o nos lo dicen cuando hablan del madroño. O sea, están en procesos de domesticación, están en procesos de instalación y de desarrollo de las dehesas. Están seleccionando el material a plantar en las dehesas. Están domesticando especies que, como el madroño todavía no hemos llegado a domesticar, ellos lo están ya intentando. Se trasladan para cultivarlas, para aprovecharlas, para intentar domesticarlas. Pinares. Las frases que se refieren al pino piñerero son abundantes, muy abundantes, no las voy a leer, pero es que no solamente hablan de pino piñerero, hablan de pino laricio, hablan de pinos silvestres, hablan, por ejemplo, la frontera superior. ¿Cuál es la frontera superior? Pues allá por donde acaba Aragón empieza las tierras catalanas, pero metiéndose en Cataluña, que también parte de lo que son los países catalanes, también fueron a Andaluz. Y en los puertos de Berceite, que están por ahí, por Tortosa aproximadamente, ahí se describe cómo se talaban los pinos, que por una razón, voy a decir, que son silvestres, y se echaban a los ríos para que llegaran al mar, y desde el mar se cargaban en barcos para que bajaran hasta el sur de Al-Ándalus para utilizar la madera del pino silvestre. ¿Por qué pino silvestre? Porque leemos y traducimos. En Tortosa se construyen grandes barcos con las maderas que producen las montañas que la rodean y que están cubiertas de pinos de un grueso y altura considerables. Esta madera es de color rojo. Ya está, se acabó, pino silvestre. Son argumentos como ese los que nos permiten identificar. Y identificamos los tejos y sabemos cómo utilizaban los tejos para diferentes actividades, para hacer cazuelas, carros, platos, diferentes utensilios en toda la Al-Ándalus que se utilizaban, y cómo utilizaban árboles como el espino albar, y cómo utilizaban el mirto, no solamente como adorno, no solamente como arrayán, como en los jardines, sino por ejemplo para hacer mermeladas, algo que hemos olvidado. Bueno, igual que en las ciencias forestales, la revolución agrícola fue enorme, tremenda. Llegaron la caña de azúcar con ellos, llegó el arroz, llegaron diversos cítricos, no todos, pero sí limas, limoneros, toronjas, naranjos amargos, no llegó el naranjo dulce, no llegó el mandarino, no llegaron los pomelos, pero sí llegaron algunos como los que he mencionado. Llegaron las berenjenas, las espinacas, las plataneras de Muse, claro, los azufaifos, el azafrán, algunos cereales de verano como el mijo, como los sorgos, como el maíz. Hay otros que no hemos encontrado y podrían haber llegado, como el tefo o el fonio. No nos hemos llegado a encontrar. Llegó el pepino, llegaron, más que llegar, se domesticaron los melones y las sandías y se diversificaron. El taro llegó, el añil indio, el otro añil, ahora no tenemos los añiles, ya estaba. Llegó la esponja vegetal y muchas especies ornamentales que luego veremos al final. ¿Por dónde llegaron? Pues llegaron a veces desde Asia, a veces desde la India, llegaron por el Golfo Pérsico, llegaron desde África, llegaron siguiendo diferentes caminos, llegaron también pues bordeando los desiertos por debajo del Mar Caspio y del Mar Negro, llegaron hasta la actual Turquía, Anatolia, cruzaron el Mediterráneo, llegaron por los Balcanes y desde la península ibérica quedaron preparados para plantar América más tarde. La gran plataforma de paso en el siglo XVI de la flora afroasiática hacia América. Bueno, no quiero insistir en cosas que ya he introducido porque quedan muchas imágenes por ver. Había paisajes evidentes, ¿no? Olivares, el cultivo del almendro, otros no tan evidentes. El cultivo de la vid en la
una editorial granadina, y que ha tratado uno de los simposios que hemos organizado en estos años. Con toda intención. Con toda intención, porque estábamos hartos, los autores de esta flora, de luchar contra el tópico que habíamos leído. Bueno, en la sala, tengo el orgullo de decir que me camino, pero es que la tengo que mencionar porque ya, si tuviera buena memoria, recordaría que en su colegio, en el libro de Ciencias Sociales, ponía, en el libro de Ciencias Sociales, los musulmanes erradicaron el cultivo de la vid en Al-Ándalus. Semejante barbaridad. ¿Y qué sucedió? Pero las patas atrás, ¿eh? Hay una Galicia. Vayan a Campagos, visiten el Museo de Historia del Vino y se van a encontrar con este panel. Leo, el periodo musulmán supone un estancamiento de la evolución del vino en la península, ya que la región prohíbe el consumo del alcohol. Será a partir de la reconquista cristiana cuando otra vez el cultivo de la vid vuelva a brillar en España y concretamente en Galicia. Perdón, la madre. Ahora resulta que son en Galicia donde inventan el vino y que no tengo nada que ver cariño, que me encanta el vino, que la aportación de Galicia a la viticultura es inmensa, pero de eso decir esta barbaridad, claro, salí escandalizado del museo. Yo les he escrito, pero nunca me han contestado. Me temo que siguen diciendo que erradicaron el cultivo de la vid en Al-Ándalus. ¡Qué horror! Si resulta que, por ejemplo, por la técnica que tenían de propagación, crearon una diversidad enorme en la vid, porque sembraban de semilla. Y al sembrar de semilla no mantenían los caracteres, estaban en continua diversificación los cultivos de vid. En segundo lugar, ¿para qué cultivaban la vid? Pues claro, lo cultivaban como uva de mesa, indudablemente, y mucho. Hemos hecho estadísticas, hemos cuantificado la importancia del cultivo de la vid como catastros no teníamos, pero tenemos número de páginas, número de veces que se cita, importancia de la extensión de la vid en los tratados, y es el segundo cultivo de importancia. ¿Por qué? Porque además de consumirla como fruto, se hacían muchas cosas con ellos, y que hacían vinagres, y hacían bosques, y por supuesto que hacían vino, y con los vinos que decían se lo vendían a los cristianos, se lo vendían a los judíos, lo tomaban ellos, hacían vinos medicinales, e incluso hasta hacían infusiones de plantas en el vino, con lo cual hay por ahí un cocinero y una bodega cordobesa que se ha atrevido incluso a empezar a intentar comercializar un menú, el menú andalusí. Eso ya me parece excesivo, pero claro que se produjo. Y además de todo eso, la vid era hasta un elemento en el jardín. Carmen, ¿por qué te llamas Carmen? ¿Por qué tu nombre de dónde viene? ¿De la Virgen del Carmen? No, viene de la Virgen del Carmen viene de Alcasí. Viene de Alcarmá, de una virgen que se aparece en un carmá, en un parral, porque karma es parral en árabe. Alcarmá es el parral. Y el parral era donde se apareció la Virgen del Carmen y por eso te llamas Carmen. O sea, te llamas David, no te llamas. Me encanta. Y el parral se convierte en un modelo de jardín también. Bueno, en fin, el tema es mucho más largo. Le recomiendo el libro de la vid en Al-Ándalus, que fue el resultado de un simposio donde mezclamos a todos, enólogos, viticultores, filólogos, historiadores, agrónomos, a hablar de la vid en Al-Ándalus. Y llegamos, o sea, alcanzar la información fue fabuloso, porque descubrimos que, por ejemplo, había variedades como Capel de Alejandría o como Pedro Jiménez que habían nacido en Al-Ándalus, y descubrimos que había sistemas de cultivo como este de los botinos que no habían nacido en Al-Ándalus, pero que sí sabían utilizar. Este era romano, el primer mérito es un gaditano romano y panorromano del siglo I, de Columela, que es el primero que describe la forma de cultivar la vid, utilizando árboles de tronco recto para luego hacerlos pasar como guirnaldas de árbol a árbol
y la palabra rumboquino de alguna manera viene a significar como guirnaldas, a cultivarlas como guirnaldas. Ellos cultivaban también como guirnaldas. Lo describe Altignani. El granadino describe una forma de cultivo como guirnalda y describe también una forma de cultivo que hemos visto en Marrakech, esa, espectacular. Yo me llevé a un catedrático de agricultura de la Universidad de Castilla-La Mancha a verlo en Marrakech y se quedó asombrado. Me dijo, nunca he visto nada igual. Me costaba trabajo de escribirlo sin una pizarra. Cada pie no estaban encantadas. Y entonces de cada pie salía una especie de codo aéreo en 4 direcciones del espacio. Y así progresaba el emparrado bajo del que había que caminar agachándote, que guardaba muy bien la humedad. Estamos en Marrakech, o sea, perfectamente adaptado a... Bueno, ese tipo de encañizado, con esa forma de cultivo y con esa forma de propagación por todo aéreo, la describe Altignani en el siglo XII también en Al-Ándalus. La viste en Al-Ándalus, me recomiendo leerla. Y bueno, pues he quedado unas huellas preciosas de la experiencia, con esa imagen de los paseros de la Sarquía malagueña. Estoy haciendo alusión a la tradición del secado de la uva. ¿Cómo se puede decir que arrancar el cultivo de maíz en Al-Ándalus? ¿Vivimos o no vivimos a espaldas de lo que fue Al-Ándalus? Como vivimos a espaldas de lo que se vivió en Granada, en Al-Ándalus también. Tuve alguna vez ocasión de dar una charla en la Alhambra sobre Granada, y lo que es más importante, tuve ocasión de convencer al gobernador de la Alhambra para que realizara un trabajo de investigación. La verdad es que estábamos inmersos ya como asesores del patronato trabajando en la restauración, en el establecimiento de un modelo de gestión para las huertas del Generalife, y ahí se nos ocurrió pues, que había granados de las huertas, pero se nos ocurrió que posiblemente esos granados no eran los que cultivaron en tiempo andalusí, y entonces les propusimos pues, hacer un proyecto de investigación genética, haciendo una prospección de variedades que a nivel molecular demostrara que eran variedades antiguas. Y sí, lo hicimos, y salieron cosas interesantísimas. Tomamos muestras de granados silvestres y de huertas muy antiguas en la Sarquía malagueña, en otros lugares de la provincia de Málaga como Casa La Moneda, en Córdoba, en el entorno de Medina Zahara, en diferentes lugares, en el entorno de Úbeda, de Baeza. Bueno, pues salieron agrupadas, las que tenían que salir agrupadas en Castro del Río como antiguas, y salieron agrupadas con las variedades modernas, las que ellos tenían en la puerta del Generalife, con lo cual dijeron, por favor, vamos a crearnos una colección de variedades antiguas. Se creó, y hoy está instalado en la puerta del Generalife una colección de variedades antiguas de granados, gracias a ese trabajo que fue financiado por la Granda de la Alhambra. Bueno, como repito, muchos más cultivos que vinieron con ellos, el arroz, y con el arroz platos como el arroz con leche. La paella no, pero el arroz con leche sí, y se describe perfectamente. Tenían arroz, tenían leche y tenían carne. Tenían azúcar también. Claro que tenían azúcar. Tenían el azúcar se han colado. El azúcar moreno es eso de la caña de azúcar. Tenían ese azúcar moreno, y porque la caña fue introducida en cultivo, ya era conocida, ya Isidoro Sevilla lo había mencionado, pero el cultivo como cultivo establecido se desarrolla en Al-Ándalus de la caña de azúcar, como, que repito, unos cuantos cítricos, el limonero primitivo, limas, toronja, mejor que pomelos, el naranjo amargo un poco más tarde, y por supuesto ya estaba ácido, ya se conocía ácido, berenjena. Así que berenjena y miel de caña, plato incuestionablemente andalusí, no hay duda. Espinaca, que sería de Popeye si no hubiera sido porque en Al-Ándalus se introduce o qué sería de nuestros arroces sin el azafrán, también lo introducen ellos. Y la platanera, ¿pero qué es la platanera? Se cultivó la platanera en Canarias, en Canarias la llamamos más tarde. Atención a la frase que leemos en el libro de Unda, de Abu
dice, este árbol abunda entre nosotros, en Málaga y Córdoba. O sea, llegó a cultivarse Córdoba, la patanera, como si llegó a cultivarse el talo y los cereales de verano de los que he hablado. Y tantos árboles, vuelvo ahora a los árboles y arbustos. Esto es un regalo para los botánicos. Hemos encontrado descritas plantas como el tamujo, como la corema alba, de las dunas de nuestras dunas onubenses, del litoral gaditano algarviense. Hemos encontrado descritas el hojaranzo, el rhododendron ponticum, el araar, el tetraquín articular. Ahora haré un comentario más sobre el Pictifus lotus, el sicomoro, el argán, sin estar también un comentario, el celestén, la palma d'au, habrá comentario, la galluva, el tejo, el boj, el orval, el acebo, el laurel, el salpatillo, los agrafejos, el almé, el hediondo, plantas magníficas algunas, muy raras, ¿verdad? Pues están descritas, hay que descubrirlas. Ahí está el hojaranzo, ahí está la tofaiza. Quien dude, el árbol, el Pictifus lotus, a Medina Zahara, esa fotografía que se ve de la mezquita de Medina Zahara, al fondo se ven unos arbustitos que forman así como unos manojitos en el paisaje. Esos son árboles. Es el único lugar de Andalucía occidental donde está Pictifus lotus. Si tenemos que buscar Pictifus lotus en ir a Almería o Murcia, no lo vamos a encontrar en otro lugar, pero en el entorno de Medina Zahara está, porque fue cultivado. No tengo tiempo para explicar muchas más cosas. El zumaque, claro que fue cultivado, y fue cultivado no solamente como cultivadora, y se ha quedado por ahí, en Sierra Coneja, en el Zoológico de Córdoba, se ha quedado silvestre, sino que fue cultivado también como lo que vamos a ver ahora, como una magnífica especia que es el sumac, riquísimo. Si no lo habéis probado, por favor, intentad buscarlo en algún herbolario. Tiene una especie de sabor mezcla de cítrico y ahumadito, riquísimo. Y era una planta de la que todavía me gustaría llegar a tiempo de convencerle a alguien de que reaccionara cuanto antes. A la semana que viene hay un quedan 10 minutos todavía, ¿verdad? En la semana que viene en Rabanales, en el campus, hay una mesa redonda sobre innovación en el sector forestal y voy a hablar de esta planta. Estoy hablando de, como vemos ahí, una planta que está en nuestros montes, de una planta que cuando a mí me hablaron la primera de ella, que fue la planta de Jesús Cabrón, en Madrid, me hablaron, pero muy mal, o sea, como un peligro. Estoy hablando de la Agacejo, del Berberis vulgaris. Es hospedante secundario de la roca de los cereales, donde se hay que erradicarla. Bueno, luego descubrí que el de cereales y el cultivo de cereal nunca había Agacejo, porque está en el mundo. Pero bueno, que ya el miedo me lo habían metido, ¿no? Como varón. Bueno, pues el Agacejo, el Berberis vulgaris, descubrimos que lo utilizaban, y que lo utilizaban como especie. Y ahí se me ocurrió pues empezar a googlear, empezar a moverme primero por la red y luego por el mundo. Y moviéndome primero por la red y luego por el mundo, descubrí que hay un país que cultiva más de 12.000 hectáreas, que produce más de 10.000 toneladas al año de agacejo. Antes de ayer, mi amigo, el iraní que se iba a ver conectado, me mandó esa foto, que realmente es un vídeo, de los campos de agacejo que ahora mismo están siendo cosechados, de Berberis vulgaris en Irán. Porque en Irán, vuelvo a la fotografía anterior, en cualquier tienda encuentras en primer plano el cerezo, riquísimo, con unas propiedades nutracéuticas fantásticas. Lo utilizan no exagero, la mitad de la cocina iraní utiliza este cerezo. No es Irán el único país que lo considera y que lo conoce. Llegas a Turquía, la influencia bueno, pues no quedan ni conocimientos etnobotánicos
ni en el inventario de conocimientos tradicionales del Estado español, que en el que hemos colaborado y también publica el Ministerio, hemos conseguido encontrar ningún informante todavía en el suelo ibérico que sepa y utilice el verbo bifurcalis. Estuve a punto de traerme a agrónomos iraníes en el año 2020-2021, cuando llegó la pandemia y se cerraron las fronteras. Con Irán está cerrada por otros motivos también, pero iban a venir a enseñar a cultivar en ese momento el cerez. Hay plantas cultivados en cerez. Bueno, no es el único, hay más árboles, el serestén, la cordia mixa. Es un árbol que las hojas, la corteza, el tronco, son como los cetáceos, o como el cerdo, como el cuervo. Se utiliza todo del árbol. Lo mencionaban, lo utilizaban. Y dices, bueno, es que seguramente no se podría cultivar hasta que lo plantamos en el Mediterráneo. Si no se ha muerto, allí había un árbol muy bonito de corte mixa que plantamos al comienzo del serestén, un árbol que fue conocido. Como fueron conocidos otros árboles como el sicomoro, que hemos olvidado, y fueron importantísimos. Por ejemplo, para Egipto, un árbol adorado por todas las culturas del antiguo Egipto. Ahí vemos a la diosa Isis en forma de sagrado sicomoro amamantando al faraón Tutmosis III. Pues se cultivó y hubo serestenes, y hubo sicomoros, y hubo arganes, una planta casi exclusiva de Marruecos, un poquito y con cierta discusión está en Argelia también, y una planta en la que, por el hecho, descubramos a ver para qué sirven las cosas que hacemos en el gabinete y que tienen alguna aplicación más allá de la charla o del libro o de la publicación en la revista. Gracias a haber publicado y está demostrado que el argán se cultivó y que quedaron arganes en la geografía, salpicados en la geografía española, hoy día se puede cultivar el argán sin ningún problema de derechos de origen. Podríamos evitar cualquier problema con Marruecos porque llegó el argán mucho antes de que el protocolo de Nagoya se firmara y que tuviéramos problemas para la transferencia de recursos genéticos entre países. Está documentado y esta zona justamente es el gran permiso que tiene un agricultor cordobés que está por ahí entre Montilla y Cabra, no voy a decir exactamente dónde, para no comprometerle, que tiene 2 hectáreas de argán cultivados y que van muy bien. Hemos dirigido alguna tesis doctoral incluso. Ahí están los árboles como están ahora, arriba recién plantaditos con 4 o 5 años, pero ya son árboles de un cierto porte y ya producen bastante. Bueno, es una gran alternativa al vino. El aceite de argán se vende 10 veces más caro que el aceite de olivo. Palmeras. Por supuesto que la palmera es muy importante, pero es que hubo otro grupo más palmeras. Al menos esta. No tengo tiempo para contar aquí una historieta de tumbas egipcias donde descubrimos la palma d'Aun, la Efaine de Baika. Pero la Efaine de Baika también fue conocida y cultivada aquí. Una palma bastante rara. Bueno, pues ahora ya me voy acercando al final. Estamos entregando los originales del tercer volumen. En el tercer volumen, pues hemos llegado solo a incluir 3 familias: cucurbitaceas, leguminosas y crucíferas. Pero sorpresas de las cucurbitaceas, por ejemplo, con la esponja vegetal, sorpresas también, menos sorpresas, sabíamos que el pepino había llegado, pero interesante el conocimiento que tenían y el uso de una planta que sí que para nosotros sigue siendo para nosotros tan solo una maleza tóxica, como es el pepinillo del diablo, el Flavio y la Tenia. Bueno, algunas cucurbitaceas de la semana aparecían enseguida publicadas en el tercer volumen: el pepino, los melones. Voy a recordar ahora al vuelo de Alonso de Herrera.
siglo XV, comienzos del XVI, por orden de cardenal Cisneros, para cubrir la gran ausencia, la gran ignorancia que tuvieron, la gran ignorancia que provocó que no todo lo que llegó. Atención a los menores. Con los menores pasó seguramente algo parecido. Se generó una gran diversificación y estamos en el periodo en el que el melón deja de ser el cohombro, el alficoz, o sea, el auténtico melón que era amargo para convertirse en un fruto dulce. Está ocurriendo en todo el Mediterráneo y también está pasando en Al-Ándalus. Y como está pasando en Al-Ándalus y hay todavía muchos melones malos que buenos, todavía en el siglo XVI, dice el bueno Alonso de Vera, dice: los melones son de muchas maneras, más todos de una calidad, o sea, cierta calidad. Si el melón es bueno, es una de las más excelentes frutas que hay. Y si no hay, y si no es bueno, entonces será peor. Son los buenos comparados con las buenas mujeres y los malos con las malas, que no hay medio, ni el medio vale nada. Además de lo demás, misógino, machista, no tenía desperdicio, ¿no? ¿Vale? Pues ese era el sorteo. Con la sandía, ¿qué pasa? Digo que el melón, y hablando de melón, tenemos al gran especialista en melones que con nosotros en la sala, que hizo su gran tesis doctoral estudiando una diversidad que se ha perdido y que en gran medida se debe al trabajo de los agrónomos andalusíes, la voz del doctor Equinas, y sigo con las cucurbitáceas, haciendo alusión a que todavía no han llegado a las palabras americanas, pero se cultiva y se consume mucho y muy bien, y sabe muy bien manejar la lacinaria siderárica, que hoy la despreciamos. Ahí tenemos a Juan Fernández, el que fue el promotor del Museo Etnológico de Duelos, farmacéutico, ya desaparecido, pero está muy orgulloso con su lacinaria en fotografía. Bueno, ha aparecido la luz Alexia, que ha sido de las últimas sorpresas que nos hemos llevado. Seguimos llevándonos sorpresas, porque ahora enseguida voy a hablar de fructíferas, ya me va a quedar un poco, y ya, antes de ayer hemos descubierto otra. Ya teníamos el original para mandarlo al ministerio y les he dicho a mis amigas, a la vista, cuidado, alto, que hay una más. Hay una más porque los arqueólogos, arqueobotánicos han descubierto un yacimiento donde han aparecido semillas de camelina sativa, una crucífera leguminosa, perdón, una crucífera oleginosa. Y al verlo, se nos ha escapado. Nos hemos puesto a buscar y ya no nos encontramos. Efectivamente, descrita. Y no solamente está descrita por el uso que le daban, que era principalmente el de oleginosa para las lamparitas, sino que ya sabían que era rica. Ellos no dicen que fuera rica en ácido linoleico, pero como era rica en ácido linoleico, la utilizaban como cosmético también, como aceite cosmético. Y también recomiendan que se utilice para la regeneración de la piel. Es espectacular. Mi penúltima imagen lo demostrará algo que me estoy perdiendo, que es el conocimiento, o sea, el intangible, o sea, los conocimientos asociados a la planta. Bueno, algunas palabras similares luminosas. El trabajar con las luminosas nos ha permitido descubrir que conocían muy bien los pájaros, que conocían muy bien las luminosas de los pájaros, que conocían muy bien las coronilas, los ensanos, los melilotos, los trifolium, los ornitopus, las bisérrulas, que están descritas y que hay que descubrir, o sea, te llevas una sorpresa, o sea, se te saltan las lágrimas de emoción cuando lees la descripción de alguna de estas especies. Eran grandes pasticultores, eran grandes conocedores de la pasticultura. Pero claro, tenían sobre todo una gran experiencia en las legumbres. La legumbre más importante fue el garbanzo, sin duda. Ese ramito de garbanzos tiene mucha historia esa fotografía, porque la fotografía está hecha en Etiopía, donde consumen el garbanzo fresco, como si fuera una ropilla, pues si fuera un chuchi. Se lo van comiendo por la calle las mozas y los mozos etíopes, como nosotros nos podíamos
podemos tomar en Benaví. Bueno, conocían las almortas y las algarrobas y los guisantes y las abejas, diferentes abejas, conocen los tirabeques, o sea, el guisante que se consume también por la legumbre, por supuesto que las habas, conocían algunas alubias, no las que vinieron de América, pero conocían la vigna, el género vigna, y conocían el género vicus, y lo cultivaban y lo consumían. No era un gran plato, o sea, no era un plato de ricos, era un plato sibarita, más que de ricos, sibarita. Aparece en los tratados de cocina, que aparte antes en una fotografía de los tratados de cocina, que también hay que consultarlos, ahí aparecen mencionados. ¿Y este señor se ha escapado? ¿Se ha colado como azúcar moreno? No, viene a cuento. Messi viene a cuento porque lleva una camiseta. Esa camiseta es como dicen los argentinos, al celeste. ¿El celeste de dónde sale? ¿De dónde sale el color celeste? Pues el color celeste, bueno, el color celeste es el de la bandera de Argentina, por supuesto. Y el color celeste podría venir del añil, viene de Isatis Tintoria, viene de una lucífera que está descrita, que hemos identificado y que ya era conocida, y que fue la que llegó primero a América, y que fue la que llegó primero al Río de la Plata. Y si esta conferencia la ven mis colegas argentinos en algún momento, van a decir, pero la bandera es del 19, sí, la bandera es del 19, pero seguir discutiendo en qué se inspiró esos colores. Si se inspiraron en el azul del cielo y el blanco del agua del océano, o el azul venía esto es algo que, por lo que se paga de la enseña borbónica, no era la enseña borbónica, era la enseña de la orden de la caballería de Carlos III, que era del siglo XVIII. Bueno, el caso es que el color del este estaba, y el color del este venía de esa Victoria y lo conocían. Y ahí está la planta, y ha aparecido. Pero es que también ha aparecido el añil, que eso sí que ha sido una sorpresa, porque el añil creíamos que había sido conocido en el occidente mediterráneo a partir del siglo XVIII. Bueno, pues no, ya está citado, sin duda, el añil. Y lo del añil nos tiene que hacer pensar en algo de nuevo muy aplicado. Vamos a Málaga, vamos a Frejillana, paseemos por Frejillana y miremos el color de las macetas en las puertas. Está cambiando. Yo voy a Frejillana con mis grandes amigos y familiares también argentinos, me toca ir 4 o 5 veces al año a enseñar el Frejillana. Y cada vez que voy hay menos puertas azules, de color añil de indigófera, cada vez menos. Ahora cada vez hay más puertas de color verde, de color marrón, porque esas puertas están alquiladas como pisos turísticos. Se está perdiendo autenticidad. Vamos a hablar de autenticidad en el comienzo de los festivales de Coda también. Pronto y por suerte volveré a poner esta imagen. No se puede perder ese color azul añil, porque es el color que se manejaba. El del añil de indigófera índica, indigófera vino de Asia. También hay una indigófera americana sofriticosa. Hay diferentes añiles. Y ahora la parte más sorprendente que no está aquí, y es que en nuestro trabajo hemos visto que además del azul celeste de Isatis Tintoria y del añil de indigófera, realmente los andalusíes utilizaron mucho más otras fuentes de color azul que procedían de plantas que no se utilizan hoy. Voy a dar una pista. Algunas pueden ser del Phenocomportus, algunas pueden ser del Phenocentaurea. No hemos centrado, y a lo mejor tenemos ocasión de meternos tan a fondo de estudiar la flora silvestre como Ibermetes, donde se acaban los colores azules. Pero se acaban más de la flora autóctona, de los conocimientos que tenía autores como Abuljair en la Hunda, que no de la Hidroa Pastel o de. Bueno, pues, acabo con las lucíferas, diciendo que conocían muy bien muchas variedades de coles, de repollos, de coliflores, de coles de Bruselas, precisamente hoy de Bruselas, que conocían los rábanos, que conocían también descubrimiento
elegancia rusticana, el rábano rusticano, eso que utilizamos ahora en el sushi como sucedáneo del wasabi, que conocían diferentes mascuerzos, no solamente el líquido sativo, sino comían la casera de los arastoris y comían la carnaria también, y por supuesto los rábanos. Y entre las crucíferas cultivaban como ornamentales los arenillos. Al-Ándalus era un mundo de arenillos. Estos son los últimos 4 minutos dedicados a las ornamentales. Sí, porque el mundo de los ornamentales es a su vez otro gran capítulo de la flora de Al-Ándalus. Y claro, hay cosas evidentes, no voy a hablar de los cipreses, tendríamos mucho que contar de cipreses, de adelfas, de almezos, almohalmeces, de los almeces de Medina Zahara, de los almeces que lamentablemente han desaparecido y siguen quitándolos de las huertas de Tenerife, que sujetaban las terrazas de esas huertas, de las rosas, de una planta que nos ha sorprendido de encontrar, de los hibiscos, del hibisco rosachilensis, que hoy en muchos lugares lo utilizan para adornar. La hostelería estaba en Zanzíbar este verano y en todos los hoteles te ponen flores de hibisco, planta asiática, para agasajarte. Ellos no saben, Zanzíbar como Tanzania es un país musulmán, ellos no saben que al menos en Al-Ándalus, en el mundo musulmán del Al-Ándalus, el hibisco era, lo llaman así, la flor de las prostitutas, porque decían que las prostitutas eran las que lo utilizaban para adornarse el pelo. Pero bueno, son anécdotas. Introdujeron muchas especies ornamentales, como la cedera, como la media cedera, como el eleagno, como muchas bulbosas. Los narcisos, claro, estaban ya en tiempos romanos. Tampoco tenemos tiempo para hablar de una historia del Museo Arqueológico de Córdoba, donde descubrimos los narcisos en el mosaico de las 4 estaciones. Hasta más de 7 especies distintas de narcisos hemos podido encontrar, pero es que hubo una que no lo sabían, porque nos decían, y hay un narciso que es el más bello de los narcisos, decían que es la más bella de las flores, que es como una flor dentro de otra flor, y nos decían, es el Narcisa al-Magduni, el narciso que viene de Macedonia, el bulbo que viene de Macedonia. Y Ben Bassan fue un toledano, su nombre significa el hijo del cebollero, mejor dicho, el hijo del cultivador de tulipanes, perdón, el hijo del cultivador de bulbosas. Bueno, pues si Ben Bassan debió de ser el que trajo los tulipanes, porque en un momento determinado descubrimos que ese narciso en forma de arcaduz, decían otros autores, ese narciso que viene de Macedonia era tulipanes. Y no nos faltan argumentos. Ahí tengo la diagnosis completa de Abu-Jair, carácter por carácter, respecto a su origen, sus hojas, su tallo floral, sus flores, la época de floración, su raíz, su área de distribución. Pero es que no solamente eso coincide con el tulipán, no, es que la primera descripción que se conoce del tulipán, que es de Charles Plus, siglo XVII, publicada y traducida en español, por cierto, se puede consultar por un colega, es exactamente igual que la de Abu-Jair, carácter por carácter y por el mismo orden. Porque las obras de Abu-Jair se han conservado en la biblioteca de Leiden, y porque el vuelo de Charles Cruz leyó a Abu-Jair, y porque 400 años después sí que llegaron y se consolidaron el cultivo del tulipán en Países Bajos, pero ya fue citado. Ibn Bassan lo trajo, Abu-Jair lo describe, Ibn Nawal, el gran enciclopedista, habla también y lo llama además como después lo llamaron, el bulbo de Macedonia. Ibn Nawal lo llama de la misma manera el bulbo de Macedonia, el Narcisa al-Magduni. Bueno, pues ahí está, y ahí está también en el Topkapi, junto con Claveles, la penúltima imagen, y acabo. La última imagen para asegurar que, además de la información de las especies, de los paisajes, de las culturas agrícolas, forestales, ganaderas, además de todo eso hubo un gran conocimiento asociado a las plantas en cuanto a su uso, que se adelantó mucho en su tiempo. Y voy a poner solo 2 ejemplos.
El de arriba procede del descubrimiento de cómo se defendían los graneros de cereal de las hormigas, con piedras magnéticas. Dicen, pondrás piedras magnéticas alrededor de tu granero y no irán las hormigas. O sea, no conocían la magnetorecepción de los insectos, pero ya la manejaban. Hoy, muchos de los ahuyentadores de insectos que enchufamos crean un campo magnético para evitar que vengan los mosquitos o que vengan las hormigas. Ellos ya lo utilizaban con piedras magnéticas. Segundo y último ejemplo, todavía más sorprendente. Nos dice Ibn Basal, hablando del esparto, dice Ibn Basal en el siglo XI, a veces, hablando de sus aplicaciones, se sustituye por hojas de palma, porque en contacto con algunos productos como el agua desprende cierto vapor y implica que es perjudicial para la salud del hombre. Claro. Bien. Pues las dos publicaciones que están ahí pequeñitas que no podéis leer son de médicos cordobeses de Reina Sofía, publicadas hace menos de 10 años en revistas de impacto, describiendo una pseudoneumonía debida a una especie de aspergillus cuyas esporas producen esa pseudoneumonía. ¿Y por qué la describen? Porque descubrieron que todos los enfermos que entraban en Reina Sofía con esa patología tenían el mismo oficio, escayolistas. Todos manejaban el esparto húmedo en la escayola. Y de ahí salió la identificación del esparto húmedo, algo que Ibn Basal en el siglo XI ya conocía. La otra imagen es una dedicatoria al profesor Ramón Heidel, porque hace casi 3 años exactamente, el 19 de septiembre de 2019, me escribía a su hijo Paul para decirme que había fallecido. Bernard Heidel fue quien prologó los 2 primeros volúmenes de la flora. Nos animó muchísimo, no solamente a escribirla, sino en muchas facetas de nuestra vida profesional y a muchos más orgánicos de este país. Lástima que esta universidad donde haya logrado el doctor Luis Cousa, donde estaba viendo. Vaya bueno. Nada más. No quiero alargar mucho más la charla, pero quiero hacer una pregunta un poco local pensando en nuestra Sierra Morena y demás, porque ha hablado de los avellanos, avellanos, que hay unos cultivos todavía remanentes, pero no has dicho nada de los castaños. No, porque no podía hablar de todos, simplemente. Y porque era evidente que el castaño lo conocían. ¿Qué? Que era evidente que los castaños lo conocían. Sí, claro. Aquí cuando yo pregunto si el castaño es natural, yo no lo sé. Son 600 las especies. Que son 600 las especies que han Sí, pero la castaña que tiene una frase que tiene 12 o 14 páginas. Sí, pero bueno, que va a extrañar, que no aparezca en la casa del castaño. Y hay una segunda, pero no, eso lo dejo para otro día, que es sobre el alerce africano y la tetraclinis articulata que ha hablado. Si tú piensas que aquí había o no había, yo sé que en Sierra Puya, en Murcia hay algunos ejemplares. No lo hemos encontrado. ¿Qué hablas de cedros? No, de la tetraclinis articulata. ¿La tetraclinis articulata? Sí, de la alerce africana. Sí, aparece, sí. ¿Sí? Sí. Aparece mencionado. Pero tenemos la duda, sinceramente, tenemos la duda de si la mención que hacen es porque lo conocían de Marruecos o porque lo conocían de lo hemos incluido en la flora, pero nos ha quedado ahí alguna duda también. Sí, porque la figa de la abejita que se la alerce, de Marruecos, guau. Esteban, enhorabuena, apasionante. Quería preguntarte, que no me he enterado, ¿cómo hicisteis la selección de granados hasta dar con el que podía ser el original? Claro, pues te digo, no puede ser, la molécula no te dice, yo soy activo, pero sí, te digo que
porque la molécula no te dice que es antigua o que es moderna. Pero si tú analizas la distancia genética, la naturaleza genética de diferentes poblaciones de granados y las comparas, en primer lugar, con una secuencia de variedades modernas y en segundo lugar, con poblaciones de cultivos más o menos tradicionales y en tercer lugar, con cultivos antiguos, de huertas muy antiguas y en cuarto lugar, con poblaciones que se han asilvestrado y que están cerca de lugares históricos. Tienes un elemento de referencia. Y entonces, al hacer eso, que es lo que hicimos, ves que se agrupan esas muestras y que las que son antiguas salen juntas. Que las que son huertas, o sea, los 4 grupos que te he mencionado se quedan por separado. Y al quedar por separado, pues hay una cierta evidencia de que esas poblaciones silvestres y de huertas muy antiguas sean realmente antiguas y que por lo tanto tengan caracteres que sean recuperables como variedades antiguas. Y me podría preguntar, bueno, ¿y por qué recuperar las variedades antiguas? ¿Para qué sirve eso? Pues porque esto ya sí es lectura, porque descubres que no solamente lo utilizaban como fruto fresco, sino que, como te dicen repetidas veces, continuamente, y no solo te dicen ellos, sino autores anteriores, autores bizantinos, autores griegos, el granado es más medicamento que alimento, es una cosa que te repito. Lo utilizaban como medicamento, y como medicamento preferían los granados agrios y semiagrios, pero más todavía, lo utilizaban como una fuente de pH ácido en ciertas recetas donde no tenían cítricos que iban llegando, utilizaban los granados agrios, los granados que todavía llamamos del año y que se cultivan en las lindes de las huertas porque son más espinosos, los utilizaban como fuentes de acidez para los condimentos. Entonces, esos granados agrios y semiagrios siguen siendo una fuente potencial para la medicina. Y por lo tanto, hay que conservar, por lo menos genéticamente, hay que conservar esos materiales. Muy bien. Bueno, pues vamos a una preguntilla más que es la de... Ante todo, Esteban, muchísimas gracias por la excelente presentación y la cantidad de información que has podido resumir con éxito en menos de una hora. Es fabuloso y es importante, sobre todo, el divulgar en nuestras raíces híbridas y sobre todo en este caso árabes, cosa que se ha olvidado y se ha querido olvidar y se sigue empujando para que no recordemos por parte de la vida. En fin, la historia es la historia y antes o después vuelve y la ciencia, como en este caso se demuestra, es el gran aliado de la historia porque nos muestra y nos demuestra de manera académica lo que hubo detrás y de dónde venimos. Segundo punto que quería eso es totalmente de acuerdo contigo en el reconocimiento a Bernard Beirut y lamentar que no haya sido nombrado en un momento doctor honoris causa por esta universidad. No sé si eso se puede hacer todavía post-mortem o no. El tercer punto de los menores. Y aquí quería aportar una pequeña información, por si puede ser de utilidad. Yo colecté en los años 70, a lo largo de toda la península, unas 380 variedades de melones. En parte, yendo a los lugares y solicitándolas allí. Hoy no se cultivan más de 10. Pero uno de los métodos de obtener información fue enviando cartas a todos los maestros de España, me hice con la lista de escuelas, a todas las comandancias de la Guardia Civil y a los párrocos de todas las iglesias. Fueron varios miles de cartas y sobre eso me vinieron muchas semillas, pero también información. En una de las cartas que recibí de un pueblecito de Navarra, el párroco había sacado una fotografía de los libros
partir del siglo XII o XIV, algunas cosas. Y había una información, mantiene todavía la foto de la carta esta, que decía la importancia que tenían los melones en el siglo XIII, siglo XIV en esa zona, porque los diezmos y primicios se pagaban a la Iglesia en kilos de melones. Lo que quiera significar eso, quiere significar que en esa época tocaba hasta dónde llega al Andalusí, llega hasta Navarra, no llega, y los melones venían de otra parte, no lo sé, pero esta es una información que queda ahí. Sí, eso además coincide con otra experiencia que nosotros hemos tenido, no puedo contar todas las cosas en las que hemos metido trabajando para el Patronato de la Alhambra, buscando fuentes documentales para hacer objetiva los criterios de qué cultivar y cómo cultivar en las huertas de Tenerife, descubrimos que el arrendamiento de las huertas se pagaba al reino, o sea, a la Casa Real, porque desde que los reyes católicos llegaron allí, esas huertas han estado siendo objeto de explotación, o sea, de alquiler, y ese alquiler se pagaba en forma de especias en el sentido de producto de las huertas. Y exactamente se mandaban a la Casa Real dos cosas que bueno, vienen incluso todavía a insistir en la respuesta que le daba antes a Pepe Campos. Se pagaban en nueces y en granados, no en melones, en este caso, sino en nueces y en granados. Pero la particularidad es que desde la Casa Real, hablo de los siglos XVII y XVIII, existía la orden de que la mitad de los granados tenían que ser dulces y la mitad agrios. Eso está escrito, eso lo he leído yo, metido en el Palacio Real, en la biblioteca, en los archivos, me he encontrado con la cédula de donde la orden por la que se ordenaba que se pagaran, pegas un brinco en la silla, ¿no? ¿Para qué se usaban los agrios entonces? ¿Para ti? No, porque ya se lo ha dicho. Por su propiedad medicinal. Propiedades medicinales que no tendrían los dulces. Que no tienen los dulces, claro. Muy bien, Luego ha dicho que era para bajar pH cuando no había cítrico. Pues muy bien, la verdad es que es una discusión maravillosa y además que hemos aprendido una barbaridad. Me están diciendo que ya están cerrando el edificio y vamos a marchar. Digo, pero mira, le vamos a dar a Esteban el jacobino de plata para que tenga un recuerdo de este día. Muchas gracias. Ahora hacemos una foto. Muchísimas gracias. Contentísima de tenerlo aquí porque hemos aprendido una barbaridad de cosas que nos cuentan.